Únase conmigo en esta oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más reunidos, con el propósito, Señor, de exaltarte primeramente y también de recibir tu mensaje, Señor, tu palabra para este día, lo que tú tienes para nosotros preparado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones, que podamos estar abiertos, atentos para recibir tu palabra y permitir que tú nos transformes, que nos cambies, que quites la mentalidad humana que nosotros tenemos y que podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Nos hacemos a un lado como humanos, como hombres, con nuestros errores. Nos humillamos delante de ti, Señor, especialmente yo que voy a estar exponiendo tu palabra. Te pido que seas tú hablando a través de mí, que me uses grandemente, Señor, y que puedas, Señor, traer convicción a las vidas en este día, que hables a los corazones, a mis hermanos, a mis hermanas, y que podamos todos, Señor, salir de aquí bendecidos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Si usted tiene su Biblia, su tableta, o si quiere ver ahí los textos en la pantalla, vamos a estar viendo nuestro mensaje de hoy, empezando en el texto en 2 de Pedro capítulo 1, verso 5. Si usted solamente quiere escucharnos y no lo quiere leer, está bien, pero yo quiero que ponga atención a esto. Todos sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles en las iglesias, en las comunidades, en nuestros países, en las ciudades, en nuestras familias, a causa de que no tenemos una fe establecida. El tema de hoy dice los cimientos de la fe. ¿En qué tipo de cimientos están formados nuestra fe? Edificando nuestra fe, nuestra vida espiritual. ¿Qué son los cimientos que nosotros hemos puesto como base para sobre esos cimientos edificar nuestra vida cristiana? Sabemos que hay problemas, que hay luchas, oposición, persecución cuando se refiere a la fe. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para fortalecer esa fe? La fe no viene solamente automáticamente. La fe no viene solo por decir, Señor, yo quiero que me des fe. Y pum, ahí estás, ya bien fortalecido en la fe. No viene así, no trabaja así. La fe viene a través, dice la palabra, del oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, las escrituras. La fe, nuestra vida cristiana debe de estar basada, fundada en la palabra de Dios, no en los pensamientos de un hombre, de un psicólogo, de un doctor, de un amigo, de un pastor inclusive. La fe debe de estar edificada en las escrituras, en su palabra. Por eso es que muchas veces vemos los mensajes llenos de escrituras bíblicas. Porque hoy en día se usa mucho que los predicadores en las iglesias abren la Biblia, leen un verso bíblico y después la cierran y empiezan a hablar y hablar y hablar y nada más se conoce de la palabra de Dios. A eso le añadimos que en nuestras casas tenemos como 3 o 4 Biblias y lo único que están es llenas de polvo porque nunca las abrimos, ¿sí o no? Unas andan en el carro, otras andan en el buró a un lado de la cama, otras están en la biblioteca, ahí en el librero, pero es difícil, lo digo yo empezando por mí, llevar una vida de dedicación a meternos a la palabra de Dios. Lo hacemos a veces por compromiso, pero estamos aquí en este día para que el Señor nos hable y decir cómo podemos fortalecer esa fe, conociendo más la palabra de Dios, entrando en las escrituras, leyendo más la Biblia. La fe es muy importante en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios. El texto de 2 de Pedro capítulo 1 verso 5 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Fíjese bien esa palabra cuando dice a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué fue lo que alcanzaron? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí vemos cómo dice a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra.
La fe no la recibe todo mundo automáticamente. Hay diferencias. Usted puede venir a la iglesia todos los días y eso no nos dice que usted está lleno de fe. Amén. La fe no se mide por cuántas veces asistimos a la iglesia. La fe no se mide por cuántos años tenemos en el camino cristiano. La fe se mide por cuánto nosotros conocemos a Dios a través de su palabra. Cuando ponemos esa base en nuestras vidas cristianas, nuestra fe crece y se fortalece. Sigue diciendo en el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento. Mire cuántas veces va a decir conocimiento. ¿En qué basamos nuestra fe? ¿En venir a la iglesia? ¿En servir en algún ministerio? ¿En tocar en un instrumento? ¿En cantar en el grupo de alabanza? ¿En darle clase a los niños? ¿Qué dice allí? Gracia y paz sea multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ahora la fe no viene solamente por leer la Biblia como si fuera un libro común y corriente, un libro de historia, un libro de matemáticas. La fe viene por el poder divino de Dios. Cuando creemos que esta palabra de Dios es inspirada por Dios, es cuando hay convicción, cuando nosotros fortalecemos nuestra fe. No cuando lo vemos como un libro secular. Dice, mediante el conocimiento, otra vez conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mire las promesas que Dios nos ha dado. También cuando nosotros creemos en las promesas de Dios es cuando nuestra fe se fortalece, cuando confiamos ciegamente en las promesas que Él nos dio. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En el verso 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Otra vez más dice allí, conocimiento. La fe no va a llegar automáticamente con venir cada domingo a la iglesia. La fe tenemos que conocer a Dios, meternos en la presencia de Dios, conocer su palabra, no memorizarnos versículos de memoria, porque una cosa es saber la Biblia y otra cosa es vivirla. Amén. Tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios. Es evidente aquí en esto que hemos leído que nuestro texto de hoy, lo que vemos que el fundamento de una vida cristiana en estos textos que leímos es la fe. ¿Me está siguiendo hasta ahí ahorita? No es otra cosa. El fundamento de una vida cristiana es nuestra fe. Los cristianos estamos acostumbrados como venir a la iglesia y venir con una actitud de decir como que Dios me ama y con eso me conformo, Dios tiene interés en mí y es todo, Dios se preocupa por mí y es todo. Pero nuestra fe, Dios no está buscando el venir aquí y decir, yo sé que Dios me ama, yo sé que tengo que servirle y trabajo en un ministerio y de esa manera pues yo también lo amo a Él. Nosotros podemos ver el amor de Dios en nosotros, pero también nosotros tenemos que amarlo a Él, obedeciéndolo, conociéndolo a Él. Los cimientos de nuestra fe, de nuestra vida cristiana no es estar aquí cada domingo, no es tampoco diezmar. Es importante diezmar, participar en los ministerios, en las áreas, desarrollando los dones que Dios nos ha dado, pero lo más importante de nuestra vida cristiana es nuestra fe. En Hebreos capítulo 11, verso 6, ahí en sus notas dice, pero sin fe, mire bien lo que dice, qué tan importante es la fe en nuestras vidas cristianas. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Usted dice, yo ya le estoy sirviendo en algo al Señor, por eso lo agrado, quiero agradarlo, lo hago porque quiero agradar al Señor y le sirvo a Dios para que Él me ame más o que se fije más en mí.
Dios te ama, le sirvas o no le sirvas, pero la verdad es que sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Por más que nos esforcemos a hacer obras buenas para Él, no lo vamos a agradar así. Dice que ¿cómo dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿De quiénes? De los que le buscan. Una fe no va a venir solamente por asistir a la iglesia y estar aquí sentado una hora, pero hay que buscar a Dios, buscar la presencia de Dios. Dios quiere que le busquemos. Se ha formado una idea en los creyentes de decir, Dios me ama, pero ¿cuánto nosotros le amamos a Él? En Romanos 4, verso 1 al 3 dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse no para con Dios. O sea, en otras palabras, si él es justificado por la carne, quiere decir que no lo hace para agradar a Dios, porque lo hace en sus obras. Él pudo haber tenido muchos méritos terrenales, pero no lo estaba haciendo, si lo hacía con ese propósito o viéndolo de ese punto de vista, para Dios. Dice, pero no para con Dios. Si lo hacía para gloriarse él mismo, no lo estaba haciendo para agradar a Dios. Verso 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, mire la palabra creyó, allí había fe en Abraham. Él creía a Dios, él tenía fe en Dios, tenía confianza en Dios. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que Dios mira en nosotros cuando decimos le servimos a Dios? Él no mira nuestras obras. Es bueno hacer cosas para el Señor, pero Él mira más nuestra fe. Y Él cuando mira nuestra fe, una fe grande, una fe no fingida, como cuando mirábamos en el mensaje, unos mensajes atrás, una fe no fingida, una fe real, Él dice que es contado por justicia para nosotros. La fe es encontrar tu potencial, el propósito de Dios en tu vida. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Qué es lo que tú estás planeando hacer para Dios? No es lo que alguien te obliga a hacer o lo que te motivan a hacer. Una vida sin fe es una vida que se puede desperdiciar y hasta se puede perder. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si no tenemos una fe bien fortalecida, bien fundada en cimientos firmes, nuestra vida no solamente se puede desperdiciar, pero se puede perder. Nuestra salvación misma. Juan capítulo 10, verso 10, mira el riesgo que corremos. Dice el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo como hijos de Dios? Amén. Y ese enemigo viene para robar, matar y destruir nuestras almas. Él quiere arrebatarnos de las manos de Dios. Él quiere que nos perdamos. Pero si no estamos fundados en una fe firme, si nuestras vidas cristianas no están fundadas en unos cimientos firmes con nuestra fe, el enemigo puede venir y fácilmente apartarnos de los caminos de Dios. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es nuestra confianza en Él. Que el enemigo puede estar ahí acechando, intentando distraernos, desviarnos, pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay un enemigo que nos quiere destruir. Tenemos que estar atentos, con nuestros ojos espirituales bien abiertos. En Mateo capítulo 9, verso 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué quiero decir con esto? Nos da un ejemplo de que si tú tienes una vasija, una jarra vieja y le pones vino nuevo, el ejemplo que nos dan aquí en la palabra de Dios es que se va a dañar o uno o el otro. Pero cuando tú pones vino nuevo en odres nuevos, esa es la manera correcta.
Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia que somos nuevas criaturas, ¿sí o no? Amén. Cuando estamos en obediencia, sirviendo a Dios, hemos creído en Él, Él nos ha hecho nuevas criaturas. Ya no somos las personas que éramos antes. Quizás seguimos teniendo el cuerpo físico igual, somos lo mismo, pero en lo interior, en lo espiritual, somos diferentes, ¿sí o no? Amén. Él nos ha hecho nuevas criaturas, dice la palabra. Cuando viene el Espíritu Santo no va a obrar en una persona que no ha aceptado al Señor. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas cuando hemos aceptado a Cristo, cuando hemos sido transformados, cuando nuestra mente ha sido cambiada y le damos lugar a Él para que venga y reine y gobierne en nuestras vidas. Así es el ejemplo. El Espíritu Santo no va a entrar en el viejo hombre que era antes, si no le da la oportunidad de venir y que sea Él el que reine la vida de las personas. Dios nos ha hecho nuevas criaturas y quiere llevarnos a su presencia, a un lugar de fe. ¿Cuánto lo creen? La vida que Dios quiere para nosotros es una vida de fe, que nos ayude a descubrir nuestro propósito, nuestro don, nuestro talento. En Lucas 18:8, ahí en sus notas dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios quiere encontrar, está buscando adoradores que le adoren, que crean, que confíen en Él. Personas de fe, no personas que digan: yo le sirvo aquí, le sirvo allá y hago esto y hago aquello. Él no está buscando personas que tengan muchos compromisos con Dios o muchas actividades o que organicemos o que hagamos eventos, sino que seamos personas de fe. Y cuando somos personas de fe, hacemos lo otro con el propósito y entendemos por qué lo hacemos, por qué somos cantantes, por qué somos músicos, por qué enseñamos a los jóvenes, por qué hacemos esta actividad que estamos haciendo ahora en el parque. Porque lo hacemos en fe, creyendo que a través de esa actividad personas pueden ser salvadas, ¿sí o no? Eso es creer en fe, caminar en fe. Lo que Dios está buscando es personas con fe. ¿Qué debemos hacer para ser personas de fe? 4 cosas que vamos a estar mirando ahí en sus notas. Número 1, estar dispuestos a arriesgar lo desconocido. ¿Cuántos saben que cuando venimos a Cristo no sabemos qué planes y propósitos tiene Él para nosotros? Nosotros nos dejamos llevar por Él, pero decimos: Señor, si tú tienes planes para mí de que yo cambie de ciudad o de trabajo o de iglesia o de estado, no sabemos a dónde Dios nos va a llevar. Simplemente tenemos que confiar que ahora estamos aquí, mañana no sabemos a dónde Él nos va a llevar a servir o a hacer. Tenemos que estar dispuestos a arriesgar lo desconocido. Para ser alguien de fe tienes que arriesgar lo desconocido, estar dispuesto, estar disponible para decir: Señor, si tú tienes algo, un cambio grande en mí, estoy dispuesto, estoy prevenido, estoy listo. Así de que en Hebreos vemos allí, capítulo 11, verso 8 al 10, dice Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y lo último, ponga atención lo que dice: y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Cuando Dios te llama a hacer algo y tú no sabes lo que hay adelante, o a qué te vas a enfrentar, o qué es los obstáculos o las luchas o las pruebas por las que vas a tener que pasar, eso es caminar en fe. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a arriesgar lo desconocido, a decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, llévame a los lugares donde tú quieras? Amén. Si tú quieres empezar a ser una persona de fe, tienes que estar dispuesto a hacer o a ir a donde Dios te quiera llevar. Verso 9 dice: por la fe habitó como extranjero. Mira lo que él hizo.
Él no le importó salir de su pueblo, de su parentela, de su familia y ir a habitar como un extranjero a un lugar desconocido. Eso es arriesgar, sacrificar. ¿Estás tú dispuesto a arriesgar y sacrificar? Muchas veces la familia, el trabajo, el hogar. Dice que vivió como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Mira cómo vivía él, pudiendo vivir mejor. Él vivía en tiendas. Eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Esta es la fe que él tenía. La tierra prometida, la ciudad que tenía fundamentos, bases en Dios. ¿No es un privilegio servir a Dios? Nota ahí el versículo 8, dice, para ser una persona de fe, usted debe estar dispuesto a entrar en territorio desconocido, así como Abraham tuvo que entrar en tierra ajena. Abraham estaba dispuesto a confiar en Dios y dar un paso hacia lo desconocido. ¿Cuántos saben que cuando no nos queda otra opción y buscamos a Dios, entramos en fe? Nuestra fe crece. Cuando ya no hay otra cosa que tú puedes hacer, cuando el doctor te dice no hay esperanza en tu familiar o en ti mismo, tienes una enfermedad que no tiene remedio, no te encuentran cuál es el problema, ¿qué es lo que hacemos? ¿Confiamos más en Dios, sí o no? Porque no nos queda otra. Cuando no queda nada más que hacer, más que confiar en Dios, usted comienza a aprender que Dios es suficiente para su problema. Mientras todo está bien, creemos que no necesitamos de Dios. Decimos, lo mismo me da si el sol sale por aquí o sale por acá. No nos interesa qué pueda pasar. ¿Por qué? Porque todo está bien. Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos una familia, tenemos un techo, un carro. Todo está bien, pero nuestra fe se debilita. Nosotros crecemos en la fe cuando aprendemos a confiar y a depender solamente de Dios, porque no nos queda otra. Es cuando nuestra fe crece. Otra cosa que podemos ver y aprender para poder ser una persona de fe es creer en lo imposible. ¿Cuántos de ustedes creen en lo imposible? ¿Cuántos creen que para Dios no hay imposible? Amén. ¿Qué tan grande es tu problema que Dios no lo pueda resolver? Eso es fe. Hebreos capítulo 11, verso 11 al 12 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, mira lo que hace Dios cuando tú caminas en fe. Sara, ya siendo estéril, dice, recibió fuerzas para concebir. Imagínate lo que Dios puede hacer. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. ¿Por qué dio a luz? ¿Por qué Dios hizo esto en ella? Porque ella creyó. Eso es fe. Eso es caminar en fe. En medio de la oscuridad, en medio de lo imposible, creer y confiar en Dios, eso es fe. Ella creyó en la promesa. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios le había prometido que ella había de dar a luz, que ella concebiría, y Dios lo cumplió. Mi pregunta para ti es, ¿confías tú que Dios puede resolver el problema por el que tú estás pasando? ¿Tu confianza está ciegamente en Él? Aun cuando ves que todo es negativo, que todo es oscuro, que todo es gris, ¿está tu confianza en Él? Verso 12 dice, por lo cual también de uno, fíjate lo que dice aquí, de uno, y ese ya casi muerto, o sea, casi ya colgando los guantes, como decimos, ya avanzado en edad, dice, ya casi muerto, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Así fue la descendencia de Abraham cuando ya era hombre de edad avanzado, un hombre ya casi muerto, dice ahí la Biblia. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, así fue su descendencia. Una persona de fe cree en Dios y sus promesas. Mi pregunta es para ti en este día, ¿tú crees en las promesas de Dios? Amén. Si tú crees en las promesas de Dios, tú eres una persona de fe. Aun cuando las circunstancias
parezcan imposibles, tenemos que creer en Dios. Jesús le dijo a Jairo, recuerda lo que le dijo Jesús a Jairo cuando su hija estaba muerta. Jesús le dijo a Jairo allí en Lucas capítulo 8, verso 50, le dijo, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. En otras versiones dice será sanada. Aquí no dice de salva, de salvación, pero habla de sanidad física. ¿Usted recuerda la historia de Cristóbal Colón también? Cuando él salió a navegar sin un rumbo fijo, simplemente decir, a ver a dónde llegamos. Y él caminaba, él sabía que venía hacia el oeste. Y cada día dice la historia que él escribía en su diario, navegamos hacia el oeste, sin saber a qué se iban a enfrentar, qué problemas, qué peligros. Él caminaba en fe, creyendo que iba a llegar a un lugar. No sabía dónde, pero él caminaba en fe. ¿Cómo está nuestra fe en este día? Él decía, este día navegaremos hacia el oeste. Una persona de fe sigue creyendo a pesar de las circunstancias. ¿Usted cree que él no sufrió luchas, pruebas en ese trayecto de venir de allá hacia América? ¿A qué no se enfrentaría? ¿Hambre, lluvias, altas olas? No sabemos. En Mateo capítulo 17, verso 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, mira lo que dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Grábate bien esa palabra. ¿Cuál es tu problema, tu situación en este día? Para Dios no hay nada imposible. Si lo crees, nada será imposible. Mi pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees que Dios puede obrar en tu problema que tienes hoy? ¿Crees que Dios puede hacer la diferencia? Eso es fe. Eso es caminar en fe. Otra cosa que podemos hacer para ser personas de fe, número 3, debemos vivir sin palabras positivas de motivación. ¿Cuántos creen que como creyentes, como líderes, especialmente cuando servimos a Dios en algún ministerio, cuando somos líderes o Dios nos usa en alguna área, queremos motivación? Como humanos queremos que alguien venga y nos palmee la espalda, ¿sí o no? Que nos diga, estás haciendo buen trabajo, lo hiciste muy bien. Pero muchas veces es lo contrario. Vienen personas y te desaniman. Te dicen, no estás haciendo lo correcto, necesitas cambiar esto, necesitas hacer aquello. Pero como humanos nosotros queremos que alguien nos levante, nos apoye, nos motive. Y muchas veces no lo vemos. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que aprender a caminar sin esas palmaditas en la espalda, sin esas amenes que a veces yo les digo, a mí me motiva oír esos amenes, amén, amén, o gloria a Dios, amén. Pero como creyentes, como hombres de fe, aprendemos a caminar sin los amenes, amén. O aprendemos a caminar cuando solamente vienen 13 personas al servicio de oración. No nos desanimamos, seguimos adelante. Aprendemos a caminar cuando a la iglesia vienen solamente 40, 50 personas, cuando somos 100. Y usted después sabe que andaban allá pescando, o que fueron a acampar, o que andaban en Lagún. Y dice uno, tengo que aprender a caminar en fe, aunque la iglesia solamente estén 3 personas ahí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios, eso es caminar en fe. Que no nos desanime el que no vengan personas a motivarnos. Tenemos que aprender a caminar sin las motivaciones. En Hebreos capítulo 11, verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Mire, estas personas murieron sin recibir la promesa. ¿Cuántas veces nosotros venimos y servimos a Dios? Cuando Dios nos ha usado en empezar este ministerio, no sabemos lo que va a hacer en el futuro, quizás no lo veremos, pero nosotros caminamos en fe,
creyendo que esto es solamente el principio de lo que Dios tiene preparado para la ciudad de Layton. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y lo veremos, solo Dios lo sabe. Cuando nosotros empezamos en el salón con 12 personas, decíamos: Señor, solo tú sabes a dónde nos llevarás. Y aquí estamos, en obediencia, en fe, caminando en fe. La persona, fíjense lo que hay personas que vienen y en lugar de motivarlo lo desaniman. La gente, las personas de fe generalmente viven sin recibir muchos estímulos. Esas son personas de fe, que viven y siguen adelante sin que venga alguien a decirle: ¿sabes qué? Estuvo bien el mensaje, me llegó, me tocó, Dios habló a mi vida. Aprende uno a caminar así. Pero la persona que nunca ha hecho nada o que nunca quiere hacer nada, al contrario, en venir a motivarte, te dicen: ¿sabes qué? No vino mucha gente, parece que esto va para abajo, o parece que esto no está funcionando, o yo creo que deberíamos de parar esto. Yo creo que el Señor mejor nos llamó a hacer otra cosa. Amén. Y empiezan esos comentarios y en vez de motivarte te desaniman. Pero esos son personas que nunca han caminado en fe, que nunca han hecho nada para el Señor y que nunca lo harán. Y una persona que no camina en fe va a querer que tú también camines alejado del Señor, sin fe, sin esperanza, sin confianza. Tenemos que tener cuidado y aprender a caminar sin esas motivaciones y a salir adelante aún en medio de las críticas, de los obstáculos, de las pruebas, de las luchas que atravesamos. Hay un proverbio que dice: el hombre que dijo que no se puede hacer algo, no debe interrumpir al hombre que dice, como decimos en México, sí se puede. ¿Entendieron? El hombre que dice que no se pueden hacer las cosas, quédese calladito, mejor piénselo nada más. Piénselo en su mente y siga adelante a donde Dios lo quiera llevar. Pero esa persona siempre va a estar tratando de desanimar a los demás. Esas personas son personas que nunca han hecho nada y nunca lo harán porque no caminan en fe. Amén. Otra cosa que podemos hacer para ser personas de fe, número 4, debemos resistir la presión del mundo. ¿Cuántos de ustedes saben cuando tú te dispones a servir a Dios, a hacer algo para Dios, la presión del mundo viene para quererte apartar? ¿Sí o no? Empiezan a surgir problemas en la familia, empiezan a surgir problemas en las finanzas, en el trabajo, los cambios de horario, que ahora no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar, que no puedo servir en la alabanza porque a Chuchita la bolsearon, y así empezamos a inventar excusas, solamente excusas. ¿Por qué? Porque es la presión, lo que vivimos, el mundo nos quiere apartar. Tenemos que ir a pescar, tenemos que ir de camping porque el verano es corto y tenemos que aprovecharlo, y si no lo aprovechamos ahorita, viene la nieve y después ya no salimos. Y esa presión nos empieza a hacer estorbo en lo que Dios nos ha llamado. Tenemos que aprender a vivir, a resistir la presión del mundo. Especialmente nuestros jóvenes, nuestros niños son los que están recibiendo ese impacto del mundo. ¿Cuántos saben eso? En las escuelas, el bullying, la presión, las drogas, el alcoholismo. Ellos son los que reciben este tipo de presión, la presión que el mundo les trae para apartarlos de la fe. En Hebreos 11, 15 y 16 dice: pues si hubiesen estado pensando en aquellos de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Muchas personas están pensando: Dios me trajo a servir aquí o a hacer esto, pero mejor estaría allá donde estaba antes, sentado ahí en la banca, oyendo el mensaje, sin ninguna presión, sin ningún compromiso, viniendo a la iglesia y regresándome a mi casa. Dice ahí pero anhelaban una mejor, los que tenían fe anhelaban una ciudad mejor, es lo que estaban esperando, buscando. Esto es una ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, un lugar donde podemos vivir por la eternidad. ¿Cuánto lo creen? Por eso caminamos en fe, caminando hacia lo imposible, hacia lo que no podemos ver. Eso es caminar en fe. Cuando las personas no practican la fe,
no quieren que otros sean personas de fe. Te desaniman, vienen a estorbarte. Tenemos que estar preparados para eso y aprender a caminar con ese tipo de situaciones. Estas personas harán todo lo posible para que tú te vayas a su grupo, a su equipo. Te dicen, vente para acá, no sirvas a Dios, no vayas a la iglesia. Al contrario, en vez de tú traerlos, terminas yéndote al equipo de ellos. Abraham sintió la presión cuando él dio el primer paso, cuando decidió dejar su parentela, su tierra, su ciudad, su gente. Ahí empezó a sentir la presión. Pero cada paso que él daba hacia adelante, él se fortalecía en la fe. Cuando tú caminas en lo desconocido, cuando tú caminas en la oscuridad, sin saber a qué Dios te va a llevar, a dónde te va a llevar, tu fe se fortalece, ¿sí o no? Amén. Filipenses capítulo 3, verso 12 dice, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, a lo cual fui llamado. Prosigo adelante, no porque ya soy perfecto, no porque ya lo logré, no porque ya llegué al propósito, al nivel espiritual al que Dios me llamó, sino porque quiero seguir adelante mirando a ver si llego al lugar donde Dios me llamó, a la vida eterna, a la presencia de Él. Pablo sufrió cuántos tipos de persecuciones, daños, abusos, ofensas, maltratos. ¿Y todo por qué? Todo pasó estas pruebas por Cristo, ¿sí o no? ¿Qué estamos nosotros haciendo o en qué forma estamos siendo martirizados así como era Él? Atacados, perseguidos. Estamos cómodos, nada pasa. Podemos quedarnos el domingo en la iglesia, en la casa y no pasa nada. Se vuelve uno conforme. Usted sabe que en China hoy hay un avivamiento. En China hay personas aceptando a Cristo, viniendo a los pies de Cristo. Y aún ellos son amenazados de muerte por ser creyentes. ¿Qué estás tú sufriendo? ¿Qué estás tú sacrificando por ser creyente? ¿A qué te estás enfrentando? ¿Solamente a las críticas en el trabajo o en tu familia? ¿Eso es todo? ¿Qué nos impide el servir a Dios y crecer en fe? ¿Qué es en la manera que estamos siendo afectados? Gracias a Dios estamos en este país donde tenemos libertad para venir y adorar a Dios con libertad. Amén. La segunda parte del mensaje vemos que hay 4 motivaciones cuando caminamos en fe. 4 cosas que nos motivan al vivir en fe. Número 1, la fe me motiva a confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Nuestra fe nos motiva a confiar en Dios. Esto es confiar en Dios. ¿Qué significa confiar en Dios? Cuando estás en la oscuridad, alguien te puede dar palabras de aliento y de motivación, de ánimo, de apoyo financiero. Hasta te pueden decir, te doy este dinerito para que te ayudes. Pero nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser más bonito confiar en el trabajo que Dios está haciendo en tu vida. Y eso es lo que te hace caminar en fe en medio de la situación oscura por la que tú estás pasando. Aprendemos, nos motivamos a confiar en Dios cuando nosotros vivimos en fe. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es caminar en fe. Confiar en Dios sin saber a dónde Dios te vaya a llevar. A un paracaidista dice la historia que le preguntaron, oye, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Porque lo haces muy bien. Se lanzaba de los aviones y caía y aterrizaba con su paracaídas y le dijeron en una ocasión, ¿cómo aprendiste a hacer eso tan bien? Y dice, esto lo aprendí en la Segunda Guerra Mundial, cuando mi avión se apagó y fue bombardeado. En medio de la lucha y de la prueba es cuando nosotros aprendemos a caminar en fe. Cuando ya no tenemos otra salida. Al paracaidista, a este hombre no le quedaba otra más que lanzarse.
Yo creo que de otra manera no se hubiera tirado. Amén. Cuando vemos la necesidad es cuando acudimos a Dios. El pastor me mandaba un email esta semana pasada y me dice: Elisandro, ¿conoces a una mujer llamada fulana de tal, X? No, le digo, no la conozco. No está asistiendo a tu iglesia, al ministerio hispano. No ha venido, no sé quién es. Y dice, es que en septiembre va a ser un año, dice que tenemos el último reporte de ella, que asistió a la iglesia y no ha venido más, pero ahora está pidiendo ayuda financiera porque le transportaron su carro en la grúa desde Roy o de Ogden hasta Layton y ahora necesita dinero y aquí está pidiendo ayuda financiera. Lo que vemos aquí es que cuando nos aprieta el zapato es cuando buscamos de Dios, pero cuando todo está bien, nos olvidamos que Dios está allí. En las luchas, en las pruebas, en la oscuridad, es cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Dónde es donde se aprende a vivir por fe? En medio de las luchas y pruebas. Tenemos que aprender a confiar en Dios. La fe a mí me motiva, número 2, a sacrificar. Muchas veces tenemos que sacrificar el tiempo, el dinero, el trabajo, la familia, por servir a Dios, ¿sí o no? Mire las hermanas que están haciendo allá ahorita el evento. Dejaron de venir y recibir palabra del Señor por estar sacrificándose para cocinar para nosotros, para el evento. A veces hay que aprender a sacrificar y eso solamente nos motiva cuando hay fe. Cuando no hay fe empezamos a poner trabas y excusas y pretextos. No queremos apoyar. Gracias a Dios yo veo un apoyo, una entrega del grupo, todos están participando y gracias a cada uno de ustedes por lo que colaboraron para los materiales y todo. Y es bonito eso, sacrificar parte de nuestro dinero, parte de nuestro tiempo, de nuestro talento. Las que tienen el talento de hacer las pupusas ricas para ahorita que lleguemos allá. Eso es sacrificar y eso solamente lo hace la fe. Sacrificar. Número 3, aprendemos cuando caminamos en fe, la fe nos motiva a ser pacientes. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? Yo creo que no muchos. Necesitamos paciencia, ¿sí o no? Paciencia es lo que necesitamos. Tenemos que aprender a ser pacientes, pero si somos impacientes, si nos desesperamos, quiere decir que no tenemos fe. Una fe suficiente, quizás tenemos poquita fe, pero nos falta crecer en la fe para poder tener paciencia. La mayoría de nosotros no sabemos ser pacientes, ya sea por el sistema del país, el trabajo, la familia, los compromisos o por cualquier otra cosa, pero no tenemos fe. En Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba encontrar esta ciudad, la que tenía los fundamentos y que el arquitecto era Dios, el constructor. Abraham estaba mirando hacia adelante, estaba siendo paciente y nuestra fe nos ayuda a ser pacientes. No otra cosa, nuestra fe. Número 4, ya para terminar, aprendemos a bendecir a otros. ¿A cuántos de ustedes les gusta bendecir a otros? Si tú no bendices a otro, es porque no hay fe en ti. Cuando tú tienes fe, a ti no te puede poner 5 o 10 dólares para que a través de este evento que vamos a llevar a cabo, podamos bendecir a alguien que pueda venir aquí y ser bendecido a través de la palabra, de la administración que el evangelista pueda traer, ¿sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo? Si lo hacemos con gusto es porque tenemos fe, confianza que Dios va a hacer algo grande ese día del evento. Amén. Caminemos en fe. Empecemos a orar por personas que no conocen. Creamos que Dios va a hacer algo grande. Hebreos capítulo 11:12 dice, por lo cual también de uno, y ya casi muerto, a una edad avanzada, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así fue
cómo Abraham bendijo a otras personas. A través de Abraham fueron benditas muchas naciones. Amén. Cuando tú caminas en fe, tú aprendes a bendecir a otro. La vida no siempre es bonita, la vida trae problemas, trae luchas, trae áreas en las que luchamos y batallamos, pero en medio de esa situación, de esa adversidad, podemos confiar que Dios está con nosotros. Eso es caminar en fe. Podemos aprender a ser hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie conmigo, vamos a terminar. Sigamos orando para poder ser hombres y mujeres que caminemos en fe. Ahí con tus ojos cerrados, mientras el grupo de oración nos ministra ya para terminar, cierra tus ojos y medita en esto. ¿En qué estamos nosotros fallando? ¿En qué estamos demostrando que necesitamos más fe? ¿Confiamos ciegamente en Dios o confiamos en nosotros mismos? Nuestra fe está puesta en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento, en nuestras aptitudes, en nuestras experiencias, en nuestro salario, en nuestro ingreso. ¿En qué está puesta nuestra fe? ¿En qué confiamos? ¿En lo material o confiamos en Dios? Padre, yo te doy gracias en este día por tu palabra. Cierra tus ojos y ora conmigo. Te doy gracias por tu palabra, por que podemos tener el privilegio de leer tus sagradas escrituras, de conocerte. Te doy gracias por lo que hemos leído en este día, en esta tarde, por lo que hemos aprendido. Te pido, Señor, que podamos retenerlas, no solamente memorizarlas, pero retenerlas y aplicarlas en nuestras vidas para poder crecer en fe. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te pido que podamos vivir en fe y que podamos aprender la importancia que es vivir en fe, caminar en fe, confiar en Dios ciegamente. Te pido que nuestra fe sean esos cimientos en nuestra vida cristiana. Que nuestra vida cristiana esté fundada, basada en nuestra fe. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta congregación, por cada vida aquí presente, por cada hogar, por cada familia. Te pedimos, Señor, que salgamos de aquí, de este lugar, meditando en lo que hemos escuchado en esta tarde. Que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra, que podamos vivirla, que podamos ser testimonios para otros, que podamos bendecir a otros que no te conocen. Que aprendamos, Señor, en este día que podemos confiar en ti, porque tú lo has prometido, porque son promesas tuyas, porque tú no eres hombre para que mienta lo que has hablado, porque tú no eres hijo de hombre para que se arrepienta de lo que has prometido. Te adoramos, te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de saber que tenemos un Padre celestial que se preocupa por nosotros, que tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por ese privilegio de ser tus hijos. Gracias, Señor. Ahora que salimos de aquí, Señor, te pedimos que vayas con nosotros, que nos lleves con bien, que podamos, Señor, tener ese tiempo de compañerismo en esta actividad y que podamos ver tu mano en esta actividad, Señor, para bendecir a otros. Bendice las vidas de mis hermanas que están ahí. Bendícelas en cada área, Señor.
Gracias por su disposición, por su talento, por su deseo de ayudar, de servir. Bendícela, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo, lo que tú vas a hacer. Gracias por cada hermano, hermana que de alguna manera sirven en este ministerio, que ponen sus vidas, su tiempo, su talento, su dinero, con el propósito, Señor, de bendecir al que no te conoce. Gracias, Padre, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo